Ya estamos de regreso en Contacto Perú y no se olviden que también estamos en simultáneo con Radio OD Noticias a esta hora de la mañana y también en directo en Rosgo Play para nuestros amigos de Ecuador y Colombia. Un saludo para todos ellos. Carlos Vigil Valgar nos acompaña el día de hoy, analista político, militante a favor de la vida y la familia, ex dirigente de transporte, estudiante de Derecho. Dentro de los discursos políticos y de lo que viene para el nuevo Congreso 2021, está ausente el tema de la familia y el derecho de la vida. Hay quienes creen que hay una especie de lobby para promover la ideología de género y el aborto. ¿El Perú está preparado para ello? ¿Cómo estás, Carlos Gil? Bienvenido, un gusto saludarte. Muchas gracias al programa por la invitación. Bueno, el tema del aborto, el tema del derecho a la vida es un tema muy importante, la vida, más no el aborto. El aborto es un tema que hay que discutirlo, creo yo, no lo comparto. Lamentablemente el tema del aborto, lo que están buscando grupos ligados a la izquierda y también con ciertos grupos a la derecha de los partidos, es fomentarlo. Detrás de ello se esconde presuntamente ciertos intereses por parte de los grandes grupos farmacéuticos, los grandes grupos de la ciencia médica. Entonces nosotros no podemos permitir el atentado contra el derecho a la vida. El Código Civil señala claramente que el concebido es sujeto de derecho. Entonces nosotros no podemos, no somos quien para poder impedir el derecho a la vida de ese concebido. La Constitución de 79 señala de que este tiene existencia desde la concepción. Entonces también lo señala la Constitución de la 23. Entonces, si nosotros no permitiéramos de que el concebido como sujeto de derecho pueda nacer, entonces ¿de qué derecho a la vida, de qué derecho al trabajo, de qué derecho a las oportunidades, derecho a la educación podemos hablar? Si se pierde el derecho a la vida, los demás derechos no tuvieran existencia. Exacto. Carlos, si la Constitución defiende el derecho irrestricto de la vida desde el momento de su concepción, desde el momento que tienes las relaciones sexuales o que ya te das cuenta que estás embarazada, ¿por qué se puede permitir que en las calles tú veas pues anuncios y papelitos que dicen te arreglamos el atraso menstrual, no sé, te arreglamos la vida, ¿no? Un montón de estos letreros y de estos anuncios que vemos en la esquina de los postes como si estuviéramos vendiendo cebo de culebra? Entonces tú dices, ¿cuánto puede importarle al Estado, cuánto puede importarle a la Constitución el tema de la vida en nuestro país? El daño es totalmente irreparable. Las muertes que se generan por las realizaciones de los abortos, esto conlleva en los mayores de los casos con la muerte de la mujer, no solamente con la muerte del concebido, no solamente con la muerte contra el niño que está por nacer. En Argentina justo estaba viendo el caso, las grandes marchas pro vida que se han estado desarrollando, es un aproximado de algo de 800.000 personas, 800.000 a 900.000 mujeres que mueren por la realización, por el tema del aborto. Ahora, hay algo muy importante que el Estado debe darle atención. Este Código Penal donde señala claramente que la mujer que practica el aborto será sancionado con una pena no mayor de 2 años. Entonces también será sancionado la persona que lo practica bajo el consentimiento de la mujer. Entonces, en este caso, ¿por qué no hablar acerca no solamente del aborto, sino de la prevención? Más allá de que son temas ligados con el respeto a la vida y a los valores y a los principios, ¿por qué no mejor prevenir un embarazo no deseado en vez de querer practicar el aborto? Ahora, lo que acá tenemos también es que sabemos dónde hay centros que realizan el aborto, porque lo publicitan a vista y paciencia de todo el mundo en los postes, en las fachadas, en las calles, en las avenidas, y tú te preguntas qué está haciendo el Estado, cómo está actuando la policía o el ministerio, haciéndole seguimiento a estos aborteros clandestinos. Y hasta el momento, Carlos, tú no ves pues una nota que diga se sentenció a tantos años de prisión a un médico que practicaba el aborto en Lima o en provincias. Entonces tú no lo ves. Y tampoco se ve el tema de las parteras en provincia, que son las que muchas veces realizan este tipo de abortos. Ese es por un lado.
Por otro lado, estamos viviendo una época donde las enfermedades de transmisión sexual o las ITS, como se llaman, o las infecciones de transmisión sexual, están a la vuelta de la esquina. Y habiendo tantas cosas para protegerse, tenemos estas cosas Norplan, tenemos los preservativos, y que la gente no apele a esto, entonces ya está poniendo en riesgo la vida y está cometiendo un asesinato grave. Claro, mira, hay algo importante que quiero rescatar de una clase de medicina legal que había llevado en la universidad. Hay muchas muchas estrategias por parte de los que practican el aborto para poder eximir esta responsabilidad penal. En muchos casos de las mujeres que practican el aborto en centros clandestinos, justifican que han tenido una complicación, un autoaborto, para poder eximirse de la responsabilidad penal, porque cuando una mujer practica el aborto y va a un centro hospitalario a recibir la atención, lógicamente que se comunica a la policía en esos momentos para poder hacer las investigaciones correspondientes al caso. Ahora, algo importante que también señala la Constitución del 79, y hago una comparación con la Constitución del 93, es que la Constitución del 79 señala claramente que fomenta el matrimonio y la familia, a diferencia de la Constitución del 93, que señala claramente que fomenta la familia y el matrimonio. ¿Por qué no mejor hablar primero del matrimonio y luego de la familia? Porque cuando hay familias, cuando hay un joven que está por tener una familia, tal vez al embarazar, sin haberlo planificado, ¿por qué no mejor estando dentro del matrimonio? De esta forma logra fomentar la planificación, logra fomentar el tema de la organización, el tema de la madurez. La madurez no solamente es social, económica, sino también espiritual, cuando esta persona adquiera cierta mayoría de edad, pero para ello es el Estado el que tiene que dedicarse a fomentar valores a través de las escuelas públicas, porque la educación no solamente se adquiere en el hogar, donde es la primera enseñanza donde el joven adquiere el conocimiento, los valores, sino también son en las escuelas públicas, donde el Estado debe fomentar la enseñanza y aumentar el presupuesto para el tema de la educación. Hay un tema muy preocupante, Carlos, y es que cuando las escuelas públicas y privadas se ha querido enseñar el tema de la protección, ¿no?, de las relaciones sexuales, de usar algunos métodos anticonceptivos para no salir embarazada, porque tenemos que ser realistas que hoy día la juventud se está adelantando, ni siquiera el tema ya no le interesa tanto el tema de la familia ni el tema del matrimonio, sino pasarla bien con la pareja, ¿no? Y esto es preocupante. Pero cuando este tema ha querido ser tratado en los colegios, se ha satanizado de tal forma que hoy día tienes los colectivos que salen por miles a las calles a hablar y a pensar que acá hay un lobby que se quiere trabajar el tema del aborto y el tema de la ideología de género, ¿no? Entonces, prefieres que tu hijo aprenda de sexo y tu hija de sexo en la calle a que se lo enseñen en el colegio, porque si se lo enseñan en el colegio es perversión, ¿no? Entonces el hombre se va a volver mujer, la mujer se va a volver hombre y viceversa, pero si lo aprenden en la calle, qué bueno. Bueno, el tema de la educación sexual, supuestamente que busca enseñar a través de las escuelas por parte de la fomentación del gobierno, es una apología a la práctica sexual desde temprana edad, y creo que no es lo correspondiente. No, perdón, pero ¿dónde dice que están haciendo apología al tema de las relaciones sexuales? Porque desde temprana edad un niño en las escuelas públicas, en la secundaria, no vas, lógicamente que hay medios de comunicación como el internet, donde uno tiene acceso a pero no te lo muestra, Carlos, pero no te lo muestra el internet, no te lo muestra como te lo va a enseñar un maestro, porque el maestro no le va a decir a la niña, ¿sabes qué? Saliendo de acá vas a tener relaciones con tu compañero, o tú con tu compañera, y a la hora de recreo se van al baño y van a tener relaciones sexuales. Pero los libros que se han hecho público a través de las redes sociales, que han estado entregando... No podemos satanizar. Pero es demasiado... No podemos satanizar. Pero es demasiado... Que han habido algunos errores que han... Errores y excesos. Perfecto, errores y excesos que han sido demostrados por el ministerio y que han asumido los errores, pero eso no quiere decir que se está haciendo este tema. Pues Carlos, yo creo que tú eres una persona profesional, y que me digas que el Estado está promoviendo el tema de las relaciones sexuales.
Yo, desde mi punto de vista, es un tema un poco... Respeto tu punto de vista. Sí, es un punto por parte de la fomentación, es un poco salido mucho del contexto, demasiado exagerado, como usted mismo lo señala, un error y también un poco exagerado. Creo que no va de acuerdo a las edades. Yo he recibido enseñanza en las escuelas, yo he estado en una escuela pública, el docente nos explicaba lo necesario, lo básico, pero no como lo podemos observar en estos libros, a través de los dibujos, de los gráficos, acerca de la práctica sexual, anal, con dibujos y todo ello. No hay, mentira. No hay, Carlos. Yo traigo los libros y yo te invito a otro programa y traigo los libros para que tú me señales dónde está ese tipo de prácticas. Ya, encantado. Que se quiera satanizar el tema, porque acá todo el mundo es, y disculpen ustedes porque ustedes saben lo directo que soy yo, acá hay mucha gente que es cucufata, mucha gente que se quiere rasgar las vestiduras en el Estado, pero ¿quién defiende a una chica violada? ¿Quién defiende a una niña de 14, 13 años violada porque no sabía lo que le estaban haciendo, porque los padres no permitieron que en la escuela se les pueda capacitar y orientar de que esas cosas están mal? Pero en el caso de una niña, o una señorita que pueda ser víctima de una violación, es algo totalmente alarmante, lógicamente, pero esto no es justificación con relación a los temas del aborto. ¿Me dejo entender? Claro, por supuesto. Es muy distinto porque puedes utilizar, puedes practicar sexualmente, tener una práctica sexual logrando embarazar a la mujer con la cual tú tengas una relación y puedes luego justificarlo con que es una violación, ¿no? Hay protocolos a seguir, lógicamente. Hay tantos métodos hoy día, Carlos, para protegerse. Sí, lógicamente. ¿Ya? Entonces, cuando tú le dices en el colegio a un alumno o a una alumna que hay métodos para protegerse, no le hablamos del preservativo o del condón, como quieran llamarlo, pero le decimos que hay métodos, los padres inmediatamente salen a marchar y quieren linchar al maestro. Pero sin embargo, ellos, los padres, a veces no son capaces de hablar directamente con los hijos y decirles las consecuencias que pueden traer estas cosas. Es importante el diálogo que pueda tener un padre con el menor. Yo siempre he tenido comunicación directa con mis padres. Lamentablemente, a veces, tal vez la crisis económica por parte de algunas familias conlleva el alejamiento por parte del padre y los hijos. A veces los padres, lamentablemente, trabajan 13, 14, 16 horas para poder solventar económicamente su familia, y hay esa falta de diálogo. ¿Quién es el referente en ese sentido? ¿Y dónde recurren a veces los jóvenes? En los amigos. Exacto. Y a veces los amigos no son los correctos. ¿Por qué recurren a los amigos? Eso es por la ausencia de los padres. Porque le quitamos también el derecho al maestro que pueda informar de manera adecuada a los alumnos y a las alumnas que estas cosas están mal, que todo tiene un debido proceso y que todo tiene una edad. Entonces, claro, le quitamos esa potestad al maestro porque, no, el maestro es un sátiro, es un sádico, vamos a lincharlo, pero sí que lo aprendan con los amigos en la esquina. Creo que hay cierto límite, cierta proporcionalidad de la información que uno puede compartir. En este caso, en mi persona, yo he recibido enseñanza. Me acuerdo cuando participaba en una posta médica donde nos invitaban a los jóvenes. Yo estaba en el 4º o 5º año de primaria en un colegio por el Callao, y yo encantado de ir a esas charlas, pero nos fomentaban enseñándonos acerca de las enfermedades de transmisión sexual, en relación también sobre la responsabilidad de ser padre, que hay un tiempo adecuado para ser niño, para ser joven, para ser adulto, para divertirnos como niños sanamente y para poder asumir grandes responsabilidades. El hombre es cabeza de hogar, el hombre trabaja conjuntamente al lado de su esposa para poder conducir una familia. Si hay esta unión entre padre y madre, va a existir un excelente diálogo en relación para poder construir su familia. Claramente también hay siempre y cuando exista la comunicación. La comunicación, ¿no?, es muy importante, es lógicamente. Muy importante, porque yo creo que en mi época ningún padre se sentaba con un hijo y le hablaba directamente sobre el tema de las relaciones, y ya tú tienes 17 o 16 años y ya eres todo un varón y puedes tener ciertas cosas. Entonces yo creo que faltó ese tema de comunicación. Mira, ¿no? No son en todos los casos, y sería muy bueno
sería muy bueno por esa parte de la fomentación por parte del gobierno, y es por eso que en las escuelas hay tutores. Yo tengo la oportunidad de que siempre he tenido esa comunicación con mis padres. Yo aún no soy padre de familia, no soy casado aún. Dios mediante, a futuro ¿Y le vas a hablar a tus hijos? Tendré comunicación con mis hijos de acuerdo a la edad que puedan tener. Exacto. Hay una edad para todo, hay edad para todo tipo de acciones que nosotros podemos realizar. Es como que podamos tener una conversación en el escenario, aquí en el programa, y una conversación con un poco más de confianza fuera del programa. Es distinto. Exacto. Y a eso es lo que apunta el Ministerio de Educación también, con el tema de hablarles a los chicos sobre estas cosas, pero que lo hemos tergiversado. Desgraciadamente somos un país todavía muy machista, un país muy cucufato, porque estamos todavía acostumbrados a señalar y a cuestionar, pero dentro de la casa, o sea, cada quien hace su Sodoma y Gomorra, ¿no? Es lamentable lo que sucede. Mira, hay un texto muy importante que lo cito, donde dice de que si el hombre no es capaz de administrar su propia casa, no va a poder ser capaz de administrar la casa de Dios. Y esto lo pongo ejemplificándolo al escenario de la política. Si un dirigente, una autoridad no es capaz de poder administrar su casa, menos va a poder ordenar, administrar un país. ¿Me dejo entender? Exacto, pero Dios no quiere que nadie administre su casa porque Él es un muy buen administrador, ¿no? Lógicamente. Entonces, lo que sí. nosotros acá necesitamos es autoridades probas y autoridades que puedan abrirle los ojos a la gente. Mira, y decirle lo que hay que hacer. Yo te cuento algo, y bueno, yo he sido en el 2016 precandidato al Congreso de la República. Bueno, salimos de carrera, lamentablemente. En estas elecciones no tenía los planes de poder participar, pero fue algo improvisto el tema de la disolución del Congreso y el tema del quiebre del orden constitucional. Seguiremos trabajando, estos temas son muy importantes a trabajar, y es importante conversar siempre y tener comunicación con distintos sectores. Exacto, es importante, Carlos, pero tampoco podemos decirle a la gente que el ministerio pues ha sacado unos libros casi del Kama Sutra, ¿no? Que es totalmente ilógico y jalado de los pelos. Voy a tratar de conseguir toda esta información y yo en algún momento te invitaré para poder debatir sobre estos libros del Ministerio de Educación. Pero la Constitución habla de la protección de la salud, de la libertad que pueda tener un ser humano en su país, en comunidad, en su ciudad, pero todavía somos una sociedad que estamos señalando a la gente, ¿no? Pero la Constitución señala en su artículo 1 que el fin supremo del Estado es garantizar la dignidad de la persona humana. Exacto. Y en su artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que todo ciudadano tiene derecho a la vida. A la vida, al trabajo, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, pero no salimos pues a marchar en contra del aborto, ¿no? No salimos a marchar en contra del aborto. Y cuando el Estado quiere hablar sobre el tema de la protección y cómo deben cuidarse los jóvenes, inmediatamente salen todos los colectivos a prohibirlos, ¿no? Qué paradoja esta la que tenemos en nuestro país. Carlos Vigil, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado en Contacto Perú con nosotros. Muchas gracias, encantado. A ti. Amigos, no hay tiempo para más. Nos vamos. Marco Antonio Reyes y esto es Contacto Perú. Chao.